Nunca quise vivir solo. Pero a veces la soledad parece una buena idea, hasta que deja de serlo. La casa estaba al final de una calle sin salida. No había vecinos cerca, ni luces encendidas por la noche. Era vieja, demasiado vieja. Las paredes eran gruesas, el pasillo largo y estrecho. El dueño habló poco, evitaba mirarme a los ojos. Cuando me dio las llaves, dudó, como si aún no quisiera soltar la casa. Solo dijo una cosa: aquí las noches son largas. No pregunté a qué se refería. La primera noche fue tranquila, demasiado tranquila, no se escuchaba nada. Ni autos, ni viento, ni insectos. El silencio no relajaba, apretaba. Me acosté temprano, apagué la luz, cerré la puerta. Intenté dormir. Mi reloj marcaba las 2:59 de la mañana. Parpadeé y cambió a las 3, y entonces lo escuché. No fue un golpe, no fue un grito, fue un sonido lento, como algo arrastrándose. Venía del pasillo, muy despacio. Me quedé inmóvil. El sonido avanzaba, cada vez más cerca. Sentí un frío que me helaba los huesos. El ruido se detuvo justo frente a mi puerta. No hubo respiración, no hubo movimiento. Solo presencia, esa sensación de que ya no está solo. Pensé en abrir, pero no me atreví. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Miré el reloj otra vez. Seguía marcando las 3:00 de la mañana. No avanzaba, no se movía. Me tapé completamente con la sábana. Cerré los ojos, intenté convencerme de que era mi imaginación, pero entonces escuché algo más, un susurro. Me iba yo. Venía del pasillo y decía mi nombre, exactamente como lo pronuncio yo. En ese instante, el reloj volvió a avanzar, y supe que esa casa ya me habían notado. Si te gustan estas historias, suscríbete para no perderte la siguiente. Gracias por escuchar. Desde esa noche, algo cambió, no en la casa, sino en mí. Dormir dejó de ser un descanso. Cada noche esperaba las 3 de la mañana, como si mi cuerpo ya lo supiera. Intenté ignorarlo, de verdad que sí. Me acostaba más tarde, dejaba las luces encendidas, ponía música suave, pero nada funcionaba. Siempre despertaba. Siempre a la misma hora exacta, las 3 de la mañana. El reloj nunca fallaba, ni un minuto más, ni un minuto menos. La tercera noche escuché pasos. No eran pasos arrastrados, no, eran pasos claros, descalzos y lentos. Venían del fondo del pasillo. Se detenían y luego continuaban, como si alguien estuviera dudando. Me senté en la cama, con el corazón en la garganta. El sonido se detuvo de repente. Me armé de valor, me levanté y abrí la puerta muy despacio. El pasillo estaba completamente oscuro y la temperatura bajó de golpe. El suelo estaba helado, demasiado frío. Regresé a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Me apoyé en ella, intentando calmarme. Y entonces lo escuché detrás de mí, una respiración. No venía del pasillo. Venía del interior de mi propio cuarto. Me giré de un salto, no había nadie. Pero el espejo del armario estaba empañado, como si alguien hubiera estado muy cerca, respirando sobre él. Esa noche no pegué ojo. A la mañana siguiente, revisé cada rincón de la casa.
No había señales de entrada forzada, ninguna ventana abierta, ninguna puerta fuera de su sitio. Solo encontré una marca nueva en la pared del pasillo, justo a la altura de una mano, como si alguien se apoyara ahí cada noche. Intenté borrar la marca, pero no sala. Al tocarla, sentí una extraña humedad. Esa noche, el reloj se detuvo otra vez. 3 de la mañana, los pasos regresaron. Pero esta vez no se detuvieron. Caminaron de un lado a otro, justo frente a mi puerta, durante varios minutos. Era como si estuvieran midiendo el espacio, como si estuvieran aprendiendo. Luego, el silencio volvió. Pero justo antes de irse, algo rascó la puerta. Muy despacio, gracias por ver. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte para no perderte la próxima. La primera vez que lo noté fue un martes por la noche. Estaba en la cocina, preparando una cena tardía, cuando sentí una corriente de aire frío en la nuca. Me giré, esperando ver una ventana abierta, pero todo estaba cerrado. Lo atribuí al cansancio y seguí con lo mío. Pero esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché un crujido en el pasillo. Pensé que era la casa asentándose, los ruidos normales de una construcción antigua. Me tapé hasta la cabeza y traté de ignorarlo. Al día siguiente, las cosas empezaron a ponerse más extrañas. La llave de mi auto, que siempre dejo en el cuenco junto a la puerta, estaba sobre la mesa de la cocina. Estaba seguro de no haberla movido. Luego, al volver del trabajo, encontré la puerta del armario de mi habitación entreabierta. Recuerdo perfectamente haberla cerrado por la mañana. Una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mi pecho. Era como si mi propia casa estuviera jugando conmigo, moviendo las cosas del lugar cuando no miraba. Empecé a hacer pequeñas pruebas. Dejaba un libro en un ángulo específico sobre la mesita de noche o alineaba los cojines del sofá de una manera particular antes de salir. Al regresar, siempre había algo fuera de lugar. El libro estaba ligeramente torcido. Un cojín estaba en el suelo. Eran cambios tan sutiles que cualquiera pensaría que me estaba volviendo loco, que simplemente no recordaba bien. Pero yo sí recordaba cada detalle. Una noche, el miedo se volvió insoportable. Estaba viendo una película en la sala, tratando de distraerme, cuando escuché un susurro. Venía de la esquina oscura de la habitación. Congelado en el sofá, apagué la televisión. El silencio de la casa era ensordecedor, y entonces lo escuché de nuevo. Un susurro bajo e ininteligible. Parecía el sonido de alguien hablando muy, muy bajo, casi para sí mismo. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Me levanté lentamente y encendí todas las luces de la casa. No había nadie. Revisé cada habitación, cada armario, debajo de cada cama, nada. A partir de ese momento, la sensación de ser observado se volvió constante. Sentía ojos en mi espalda mientras cocinaba, mientras me duchaba, incluso mientras dormía. Comencé a hablar solo, preguntando en voz alta quién estaba allí, qué quería. Solo el silencio me respondía. Mis amigos pensaban que el estrés del trabajo me estaba afectando. Me sugirieron tomar unas vacaciones, desconectar. Pero, ¿cómo podía irme? Tenía miedo de lo que encontraría al volver. O peor, tenía miedo de que lo que fuera que estuviera en mi casa me siguiera.
decidí instalar cámaras de seguridad. Compré un par de cámaras pequeñas y las coloqué discretamente en la sala de estar y en mi habitación. Esa noche apenas pude dormir. Me quedé despierto, mirando el monitor de mi teléfono, esperando ver algo. Durante horas no pasó nada. Las imágenes solo mostraban mis habitaciones vacías y silenciosas. Justo cuando estaba a punto de rendirme y cerrar los ojos, vi algo. En la cámara de la sala, la puerta del armario del pasillo se abrió lentamente. Nadila Tok. Simplemente se abrió sola, revelando la oscuridad de su interior. Contuve la respiración. Pasaron unos segundos que parecieron una eternidad. Y entonces, una mano pálida y delgada salió del armario. Se apoyó en el marco de la puerta. Luego apareció la otra mano. Lentamente, una figura comenzó a emerger de la oscuridad. Era alta y extremadamente delgada, con extremidades largas y desproporcionadas. Se movía de una manera antinatural, como una marioneta con los hilos rotos. Su rostro estaba en la sombra, pero pude distinguir dos puntos brillantes donde deberían estar los ojos. Sokedal, en el medio del pasillo, simplemente observando. Mi cuerpo estaba paralizado por el terror. No podía gritar, no podía moverme. Solo podía mirar la pantalla de mi teléfono, viendo a esa criatura en mi casa. La figura giró su cabeza lentamente, como si supiera exactamente dónde estaba la cámara. Levantó una de sus manos y señaló directamente hacia el lente. Y luego, sonrió. Era una sonrisa ancha, imposible, llena de dientes que parecían agujas. En ese momento, la conexión de la cámara se cortó. La pantalla de mi teléfono se quedó en negro. Escuché un golpe en la puerta de mi habitación, un golpe suave, casi juguetón, luego otro. Y otro. Sabía que estaba allí, al otro lado de la puerta. Podía oír su respiración, un sonido sibilante y húmedo. Arrastré mi cómoda y la bloqueé contra la puerta, con las manos temblando tanto que apenas podía agarrarla. Los golpes se detuvieron, hubo un silencio. Y entonces escuché un rasguño, un sonido lento y metódico. Estaba arañando la madera de la puerta. Me acurruqué en la esquina más alejada de la habitación, abrazando mis rodillas, con los ojos fijos en la puerta. El sonido de los arañazos continuó durante lo que parecieron horas. A veces se detenía, y el silencio era casi peor que el ruido. Porque en el silencio, mi mente imaginaba lo que estaba haciendo al otro lado. Estaba esperando, estaba escuchando. Cuando el sol comenzó a salir, los arañazos cesaron. El silencio se apoderó de la casa una vez más, pero no era un silencio pacífico, era un silencio expectante. No me atreví a moverme hasta que la luz del sol inundó por completo mi habitación. Con el corazón en la garganta, me acerqué lentamente a la puerta. Moví la cómoda con un esfuerzo inmenso y giré el pomo. Abrí la puerta una rendija. El pasillo estaba vacío. El sol de la mañana iluminaba el polvo que flotaba en el aire. Parecía normal, pero al mirar la puerta sixième las marqua. Surcos profundos y largos arañazos que habían destrozado la madera. No había sido una pesadilla, era real. Nunca volví a sentirme seguro en esa casa. Cada crujido, cada sombra, me recordaba a esa noche. Sabía que todavía estaba allí, en algún lugar. Escondido en las paredes,
en la oscuridad de los armarios, esperando. A veces, por la noche, cuando el silencio es absoluto, creo que puedo oír un susurro muy bajo, justo al lado de mi oído. No entiendo lo que dice, pero sé una cosa me está esperando. Y sé que, tarde o temprano, volverá a salir a jugar. Porque esta ya no es mi casa, es suya. Y yo solo soy el invitado que se ha quedado demasiado tiempo. No sé cuánto tiempo más podré aguantar. He pensado en mudarme, en huir, pero una parte de mí sabe que no serviría de nada. Esto no es algo que puedas dejar atrás. Se ha aferrado a mí, lo siento en mi sombra o mi reflejo. He intentado buscar ayuda, he hablado con gente, pero nadie me cree. Piensan que estoy loco, quizás lo estoy. Quizás el verdadero horror no es la criatura que vive en mi casa, sino la idea de que podría ser solo un producto de mi mente. ¿Qué es más aterrador? ¿Ser acosado por un monstruo o ser el monstruo tú mismo? No tengo la respuesta. Solo sé que tengo miedo de apagar la luz, porque en la oscuridad sé que no estoy solo y sé que me está sonriendo. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez sienten que no están solos en su propia casa, presten atención a las señales, no las ignoren como hice yo. Y si alguna vez escuchan un susurro en la oscuridad, corran. Nos vemos en el próximo video. No olviden seguirme para más historias. Cuídense. Después de ver el video, no dormí, no esa noche. Ni la siguiente, dejé todas las luces encendidas. Pensé que así se iría. Me equivoqué. Durante el día la casa parecía normal. Demasiado normal, pero el pasillo siempre estaba frío. Aunque hiciera calor, el espejo del baño ya no se empañaba. Tenía marca, como dedos apoyados desde dentro. Empecé a escuchar cosas despierto, pasos cuando estaba en la cocina, golpes suaves en la pared, susurros que no entendía, hasta que uno fue claro. Dijo, mírame, eran las 2:58 página M, no era de noche. No estaba dormido, miré al pasillo. Al fondo, algo se movió. No caminó, se deslizó, como una sombra mal pegada al suelo. Cerré la puerta con seguro, me apoyé contra ella. Sentí presión del otro lado. No fuerza, peso, como si alguien se quedara quieto ahí. El reloj del celular vibró, marcaba las 3 alto M, aunque era de día. Las luces parpadearon. Escuché respiración detrás de mí, lenta, con pausas largas. Maître Giré. No había nadie, pero la cama estaba hundida. Como si alguien acabara de levantarse, el pasillo crujió. Algo se alejaba, dejando marcas en el suelo. Esa noche no grabé, no hizo falta. Se manifestó solo, la puerta se abrió sin ruido no sixième, su rostro. Pero vi su forma alta, demasiado delgada, inclinada, como si no supiera pararse bien. Se quedó quieta. Observándome no sentí miedo, sentí reconocimiento. Como si me conociera desde antes, dijo una sola frase sin mover la boca. Ya no necesitas grabar. Dio un paso hacia mí, el reloj se detuvo, todo quedó en silencio, y entendí algo horrible. Nunca quise que me viera, pero ahora ya no puede dejar de hacerlo. No recuerdo cuando dejé de intentar escapar. Simplemente ocurrió, la puerta principal ya no se abría.
Las ventanas no dejaban pasar el aire. El exterior se sentía lejano. Como si la casa ya no estuviera en la misma calle, miré el pasillo. Estaba más largo que antes, mucho más. Las paredes parecían respirar. El reloj volvió a marcar las 3:00 Alto M. Esta vez no se detuvo. Empezó a retroceder. Escuché pasos. No uno, varios, venían desde todos lados del pasillo, del baño, del closet. Me quedé sentado en la cama. No había dónde correr. La figura apareció al fondo del pasillo. No caminaba, se acercaba sin moverse, como si el espacio se doblara. Cuando estuvo frente a mí, entendí. No quería hacerme daño, quería que me quedara. La voz habló dentro de mi cabeza. Siempre estuviste aquí. Vi recuerdos que no eran míos, personas viviendo en esta casa, todas solas, todas escuchando el pasillo, todas despertando a la misma hora, todas desapareciendo. El reloj volvió a avanzar. Escuché la puerta principal cerrarse, no con fuerza, con decisión. La figura se apartó. Se asidlinole y clácama entendí lo que quería. Me acosté. El peso regresó al borde del colchón. El silencio ya no dolía. Se sentía completo. La casa dejó de crujir. Dejó de susurrar. Como si estuviera satisfecha. Amaneció, la casa estaba tranquila, demasiado tranquila. Si alguien entra ahora, no me verá. Pero sentirá algo. Esa presión en el pecho. Ese silencio incómodo. Y cuando el reloj marque las 3:00 Alto M, escuchará pasos en el pasillo, no serán los míos. Yo ya no camino, yo ya no duermo. Yo escucho, espero, porque la casa nunca está vacía, solo cambia de dueño, y esta vez decidió quedarse conmigo.